Hola, buenos días. Vamos a esperar un momento en lo que se conectan los demás compañeros. ¿Está bien? Veracruz, ¿no? Me quedé con las ganas, nos quedamos con las ganas de... Vamos. Vamos a estudiar ahora sistemas no lineales. Ecuaciones diferenciales no lineales. Bueno, ¿cómo son estos sistemas? Pues vamos a suponer que tenemos una función, principalmente sea f, una función definida en un conjunto omega contenido en R, de Rn en Rn, una función f, es un campo vectorial de clase C1, vectorial de clase C1 en omega, ¿vale? Eso significa que todas las derivadas parciales con respecto a x1 y a xn, pues son continuas, ¿no? Entonces, y vamos a suponer que omega es un conjunto abierto. ¿Ok? Bueno, ¿qué ejemplos tenemos? Pues el ejemplo que tenemos, entonces, ejemplos de estos campos vectoriales, tenemos, por ejemplo, es abierto, ¿ok? Y tenemos, pues como ejemplo, vamos a considerar campos vectoriales. 1, pues f de x igual a x, donde A es una matriz de n por n con coeficientes reales y x está en Rn. Ese es un campo vectorial. Y consideremos otro 2, por ejemplo. 2, como por ejemplo f de x1, x2 igual a 2x1, x2. Y aquí tenemos x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado. Pues estos son campos vectoriales, ¿sí? Y entonces, bueno, pues la idea es entonces pues considerar una ecuación diferencial que tenga x punto igual a f de x.
un campo vectorial de este lado. Y que tengamos una condición inicial. X0, pues X0. ¿Verdad? Entonces esta es una ecuación diferencial no lineal, ¿no? En el caso del plano, en el caso del plano, en el caso del plano, pues tenemos, siempre vamos a necesitar hacer algunos ejemplos. ¿Puede subir un poco su cámara, por favor? En el caso del plano, vamos a tener aquí, pues, f de x1, x2. Vamos a escribirlo así, ¿no? Y esta va a tener, pues, una función aquí en la primera componente. Aquí vamos a tener x1 punto. No lo podemos escribir así, x1 punto, x2 punto, igual a f1 de x1, x2, f2 de x1 como x2. Entonces, pues tenemos la ecuación diferencial y tenemos aquí un campo vectorial, ¿no? Aquí vamos a tener x1, x2. Y lo que vamos a tener aquí es que dibujar, pues, un campo vectorial. Ajá. Un punto inicial x1, x2. Y aquí la inclinación depende de la punta de la flecha, es aquí f de x1, x2. Bueno, entonces vamos en donde la función sea continua de clase C1, pues vamos a llamarle el dominio, ¿no? De Rn, ¿no? Por ejemplo, si tenemos la ecuación diferencial de este tipo, si tenemos una ecuación diferencial x1 punto, x2 punto igual a, ¿qué dijimos? El campo vectorial, 2x1 por x2. Y aquí x1 al cuadrado y aquí x2 al cuadrado. Lo que tenemos aquí es, pues, un campo vectorial. Y no solamente es de clase C1, ¿no? Sino que es de clase C infinito en todo R2. En este caso omega, pues es todo R2. Decía, no, ¿por qué? Porque todas las derivadas parciales son continuas, ¿no? Bueno, cuando tengamos ese dominio en donde existen, en donde omega entonces es el conjunto en el plano R2, donde F es de clase C1, ¿verdad? O sea que las derivadas parciales son continuas, ¿no? ¿Vale? Bueno, algunas consideraciones que vamos a tener para dibujar el campo vectorial asociado a 1. Campo vectorial en general. En general, pues en el plano, pues vamos a tener aquí x1 punto igual a x2 punto igual a f1 de x1, x2. f2 igual a x1 punto x2.
Entonces tenemos un sistema de ecuaciones en el que no necesariamente es lineal. Entonces vamos a tener un método para, entonces omega pues se va a llamar el espacio-fase de la ecuación, ¿no? Entonces vamos a adoptar el siguiente método para dibujar un retrato fase del sistema 1. Retrato fase del sistema 1. ¿Cómo le vamos a hacer para dibujar el retrato fase? ¿Puedo mover? Permítame, profesor. Sí. Gracias. Sí. ¿Cómo dibujamos el retrato? Vamos a someter a... El omega es donde las funciones son de clase C1, ¿no? Entonces, vamos a definir el conjunto omega de H más como el conjunto de las X1, X2 en el omega, tales que X1 punto es positiva. Ajá. Es decir, ¿en dónde el campo vectorial hace esto? Las flechas van hacia adelante. Ajá. Y entonces, pues aquí vamos a tener una especie de curva, porque va a ser el conjunto de las X1, X2 en omega, tales que F1 de X1, X2 es positivo, ¿verdad? Entonces, es una región de crecimiento horizontal hacia la derecha, ¿sí? No necesariamente va a ser una recta. En los sistemas lineales esto era una recta. Aquí pues puede ser una curva, ¿no? Omega H más, H menos, como el conjunto de las X1, X2 en omega, tal que F1, tal que X1 punto es negativo, ¿no? Y entonces vamos a tener tal que F1 de X1 y X2 es menor que 0, ¿verdad? Y el H omega de 0, crecimiento horizontal 0, pues es donde tenemos como que puntos de reposo con respecto al horizontal, ¿no? No hay crecimiento horizontal. Entonces vamos a suponer que tienes F1 está definido de omega en R2 en R, ¿verdad? Y X1 punto es F1, X1, X2. ¿Cómo se vería esto en el plano X1, X2? Si esta es si esto es donde es positiva, si cuando F1 este sería el conjunto de nivel en el que F de X1 es 0, ¿verdad? Es una curva de nivel en el 0. ¿Podría bajar su cámara un poquito, por favor? Sí.
suponiendo, bueno, yo lo dibujo como una curva, pero suponiendo que aquí, que adentro de ella tenemos crecimiento hacia atrás, en el interior, esto equivale a que x1 punto es 0, ¿no? Menor que 0. Y fuera de ella, mayor que 0. Ajá. Entonces quiere decir que aquí hay crecimiento. Aquí quiere decir que x1 punto es mayor que 0, entonces ahí la línea sería en este sentido, ¿no? Entonces querría decir que aquí no crecen ni decrecen en forma horizontal. Así, ¿no? Tendríamos este sería el omega H más, lo que está afuera, el omega H menos y el omega cero, ¿verdad? El omega H cero. Ajá. Entonces aquí, posiblemente los conjuntos sean abiertos, estos H más, H menos, el omega H menos, sean abiertos y el conjunto en donde la derivada se hace cero, como que pareciera que debería ser cerrado, ¿no? Es un conjunto cerrado. Ajá. O sea, se nos podría presentar esa situación en un campo vectorial, ¿no? ¿Vale? Ahora vamos a definir los conjuntos de crecimiento vertical, ¿no? Crecimiento vertical y crecimiento, sí, hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Profesor, no me quedó claro cómo comenzó a trazar otra vez el campo vectorial. ¿Lo puede explicar de nuevo, por favor? Claro que sí. O sea, yo tengo asociada a una ecuación diferencial, ¿sí? Lo voy a poner aquí cerca, en el plano, claro, ¿no? Tengo aquí un sistema que aquí tengo F1 de X1, X2. Y X2 punto es igual a F2. Esto no, el X1, X2. Lo que vamos a tener de este lado de la ecuación es un campo escalar, ¿no? Una función de dos variables que va de R2 en R, en donde sea de clase C1, ¿no? Ese es omega, un conjunto que es de clase C1. ¿Ok? Y F2, ahorita no nos metemos con F2, solamente con F1. Ajá. Entonces, X1 de T, aquí en el retrato fase, es una función de que depende de T, pero ¿qué representa en este plano? Lo que nos representa es que si la derivada es positiva, el crecimiento es hacia la derecha, ¿no? Siempre. Perdón, profesor, no se ve el pizarrón. El crecimiento es hacia la derecha, ¿no? ¿Sí? En un sistema de ecuaciones, X1 punto es la variación porque implícitamente aquí está el tiempo, ¿no? Entonces, la región donde la función X1 crece es a lo que le llamamos omega de H más, ¿no? En donde la derivada es positiva, ¿no? Por lo tanto, vamos a suponer que fuera de esta región, ¿no? Que fuera de esta región, ahorita vamos a poner un ejemplo concreto, las derivada crece, pues entonces fuera de esta región colocamos flechas hacia la derecha, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Quieren un ejemplo concreto? Sí, por favor. Ajá, ahorita lo ponemos. Ajá. Un ejemplo concreto sería este, ¿no? Y luego inventamos el otro, ¿no? Vamos a poner, lo voy a escribir de este lado. Bueno, para no,
Esto es en general, ¿no? Como que muy, ¿no? Pero, por ejemplo, un campo vectorial en una variable que tengas, por ejemplo, esta situación en la que la primera coordenada sea x1 punto igual a 2x1 por x2. Y en la segunda coordenada tienes, pues x, vamos a poner x1 al cuadrado, luego hacemos otro al cuadrado, así, ¿no? Sí, tienes esa situación, ¿correcto? Entonces, lo que le estamos llamando el conjunto omega más, para este caso, el omega b el conjunto omega de BH más sería, ¿en dónde está definido? Estas funciones, esto sería F1, ¿verdad? X1, X2. Y esto sería F2 de X1, X2. ¿Están de acuerdo que son de clase C1, clase C2, etcétera? Porque sus derivadas parciales son continuas. Entonces, a lo que llamamos omega de H más es al conjunto en el plano X1, X2, en R2 en este caso, tal es que X1 punto es positiva, ¿no? ¿Vale? En este caso tendríamos X1, X2 en R2. ¿Cuánto X vale X1? Pues 2X1 por X2. Y entonces, ¿en dónde es positivo el producto? ¿En dónde es positivo el producto? El primer cuadrante. En el primero y en el Tercero. En el tercer cuadrante, ¿no? Aquí vamos a dibujar al mismo tiempo, ¿no? Aquí le vamos a dibujar. Esto lo vamos a necesitar, pues, para varios ejemplos. Aquí está en el primer cuadrante. 0, 0. Entonces, en el primer cuadrante, tengo que X1 crece. O sea, yo me voy así, el primer cuadrante crece. Y aquí también crece. Ajá. Y donde ahí tenemos crecimiento, ¿no? Así. ¿Y a qué le llamo omega de H menos? Al conjunto de las X1, X2 en R2, tal que X, ahora me voy hacia la izquierda, ¿no? O sea, sería el conjunto de las X1, X2 en R2, tal es que el producto 2X1, ahora me faltó poner mayor que 0. X1, X2 es negativo. O sea, es la regla de los signos, ¿no? Más por más signos opuestos es negativo, ¿no? Aquí las coordenadas en el segundo cuadrante tienen signos opuestos porque X2 es positivo y X1 es negativo. Aquí voy a decrecer. Voy a decrecer. Aquí voy a decrecer. ¿Vale? Aquí crezco y aquí decrezco, ¿no? ¿Vale? ¿Y a qué le llamo omega 0? H0 al conjunto de las X1, X2 en R2, tales que 2X1 por X2 es 0, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿en dónde se hace 0? En donde no hay crecimiento ni hacia adelante ni hacia atrás. No hay crecimiento horizontal.
horizontal, crecimiento horizontal. ¿Dónde no hay crecimiento horizontal? Pues a lo que le llamamos omega H más, es a esta región, ¿no? Esta también es parte de omega H más. Y aquí omega H menos. Aquí omega H menos. Es parte de omega, ¿no? Como que aquí se ve que esos conjuntos son abiertos, ¿no? Pero son disconexos. No son de una sola pieza, güey. ¿Quién es entonces el omega de H0? En donde la derivada es cero, ¿no? ¿En donde la derivada es cero? Pues si x1 es cero, ¿no? Si x1 es cero, es en toda esta línea vertical. No, ahí no hay crecimiento hacia adelante ni hacia atrás. Y lo mismo abajo, ¿verdad? Y lo mismo aquí en esta cruz, no hay crecimiento, ¿no? Horizontal. No hay crecimiento horizontal. Ajá. El rojo es como un semáforo, ¿verdad? Aquí. ¿Estamos de acuerdo? No. Ah, es que no están, sí están viendo la figura, ¿verdad? Ajá. ¿Está claro? ¿Hasta ahí? No hay ningún comentario. Ahora vamos a definir los conjuntos en donde crecen hacia arriba, ¿no? Omega de H vertical, ¿no? De B de vertical, ¿no? Hacia arriba. En R2, tales que X2 punto, ahora nos interesa la otra derivada. Esto es positivo. Quiere decir que nos movemos hacia arriba, ¿no? ¿En dónde nos movemos hacia arriba? Pues solamente en X1, X2, en R2, tal que X1 al cuadrado menos X2 al cuadrado es positivo, ¿no? O sea, en R2, tales que X1 al cuadrado sea mayor que X2 al cuadrado. ¿Sí? Esto significa que es el conjunto de las X1, X2 en R2, tales que el valor absoluto de X1 es mayor o que el valor absoluto de X2, ¿no? ¿Y esto cuándo ocurre? Tales que el valor absoluto de X2, X1, ¿no? Entonces esto va a ocurrir cuando, voy a usar esta otra línea, sería el conjunto de las X1, X2 de R2, tales que X2 es menor que menos el valor que absoluto de X1 y mayor que el valor absoluto de menos X1. Ajá. ¿Cuál es el valor absoluto de X1 en la gráfica? ¿Sí?
¿Cuál es el valor absoluto de x1 en la gráfica? Pues el valor absoluto de x1, ajá, lo tenemos aquí, ¿no? Sí. Valor absoluto de x1 y menos el valor absoluto de x1 es aquí. ¿Sí? Entonces, quiere decir que en esta parte, ¿sí? En estas dos, en esta región, ¿puedo mover la cámara? No. ¿Sí? ¿Puedo mover? Permítame. Sí, ok. Copio en esta parte. Ustedes me dicen en qué momento muevo la cámara. Gracias, profesor. Sí. Bueno, ¿en qué región, díganme ustedes, estamos entonces ahora? ¿En qué región crecen las soluciones? Bueno, yo afirmo que las soluciones crecen en la región omega B más, tiene que ser aquí, ¿verdad? En esta región crecen. Aquí también crecen, ¿no? En estos dos conos crecen las soluciones. Ajá. Aquí, ahí crecen. Ajá. Crecen las soluciones en toda esta parte, ¿no? Incluso aquí crece. Ujú. Y entonces, ¿dónde decrecen? El omega de H más, el omega, vamos a poner aquí el omega de B menos, en R2, tales que X2 punto es menor que 0, ¿no? Ahí decrecen las soluciones y en este caso, pues solamente invertimos el sentido de la desigualdad. Ujú. Tal que X2 punto, X1 es mayor, valor absoluto de X1 es mayor que, ahora es menor que X2. Ajá.
Entonces, esta región pues va a ser hacia abajo, por encima de estos dos conos va a ser hacia abajo. Y aquí hacia abajo. Ajá. Incluso sobre el eje X2, pues va a ser algo que viene hacia abajo. Sí. Algo que viene así, ¿verdad? Y aquí va a seguir hacia abajo, ¿no? Va a continuar hacia abajo. Y entonces en estos puntos voy a tener equilibrios con respecto a la vertical. Pero en estos puntos voy a tener una tangencia horizontal. ¿Vale? Tangencia horizontal. Bueno, el omega B0, el omega B0 es el conjunto de los puntos tales que se cumple esta igualdad. Valor absoluto de X1 es igual al valor absoluto de X2. Ajá. O sea, es exactamente en la cruz roja, ¿no? Ahí está el B0. ¿Cuál sería la intersección de omega B0 con omega H0? Yo digo que el único punto de intersección es el origen, donde se cruzan las dos cruces. Entonces, en esta parte tengo vectores que van así, es una combinación de un movimiento vertical hacia abajo y horizontal hacia la derecha, y por lo tanto nos quedarían así el campo vectorial. Y de este lado nos quedaría así, ¿no? Así. Y aquí, pues nos quedaría un campo vectorial así, ¿no? Así. Y de este lado nos quedaría un campo vectorial así. Aquí nos quedaría un campo vectorial que se mueve hacia la derecha. Aquí un campo vectorial que se mueve hacia la izquierda. Ajá. Se antoja que vengan unas curvas aquí, ¿verdad? Y vengan algo así. Aquí se antoja que vaya algo así. Aquí se antoja que haya una curva por aquí que venga así. Y por este lado, pues una curva que vaya aquí, no sé.
de este lado se antoja que venga una curva aquí. Entonces se pega esta, que aquí se antoja que venga una aquí. Se nos antoja que exista una curva azul. Vamos a ponerla azul. A mí se me antoja Por favor. ¿sí? Subirla. Ajá. De acuerdo a este campo, pues se antoja que aquí exista una curva, ¿verdad? Que me separe estas cosas. Se antoja, ¿no? Así una cosa así, que venga algo así. Así como también... Aquí se antoja que exista algo que venga aquí. De alguna manera que me separe esas curvas. Aquí pues viene algo así. ¿Vale? Aquí se antoja un campo vectorial de esta forma. Y entonces el único punto de equilibrio que tenemos aquí es el origen. Es el origen. ¿Cuánto vale la matriz jacobiana de esta cosa? ¿Por qué la matriz jacobiana, profesor? Ya no entendí la conexión. Ahorita vamos a ver, de eso se trata la siguiente parte del curso. Lo que vamos a hacer es linealizar en los puntos. Este sería el punto de equilibrio, ¿no? La intersección de los omegas. Este sería el punto de equilibrio. Y la esencia de lo que vamos a ver en esta parte, en estos días, esta y la siguiente semana, es estudiar la estabilidad del equilibrio, de los equilibrios, ¿no? Entonces, un primer acercamiento es usando lo que se conoce como la linealización del punto de equilibrio. ¿Vale? Aquí vamos a ver que el equilibrio es inestable, ¿no? Pero vamos a ver cómo son los valores propios ahí, alrededor. A ver, entonces... O sea, es algo parecido a lo que se hace como, por ejemplo, con las pequeñas oscilaciones, profesor. Así es una perturbación. Ah, ok. Lineal se le conoce, ¿no? Entonces vamos encaminados hacia la expansión de Taylor y todas estas cosas. Bueno, la primera aproximación de Taylor, ¿no? Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Solo que tenemos pues, el tiempo bien limitado, ¿no? Pero nos interesa estudiar el equilibrio de ese punto, ¿no? Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. ¿Cómo nos da? Fíjense, entonces, en este punto, ¿cuál es la matriz jacobiana de este sistema? Bueno, si este es un campo vectorial, aquí x1, x2, ¿verdad? Vamos a poner aquí. No, x1, x2. X1 al cuadrado menos x2 al cuadrado. ¿Cuál sería la derivada de esta cosa?
¿Cuánto vale la parcial con respecto a x1 de este? Es 2x2, ¿estamos? Y la parcial con respecto a x2 de la misma, ¿verdad? La derivamos con respecto a x1 y con respecto a x1, ¿no? Ajá, parcial con respecto a x1. Ajá. Y aquí, la parcial con respecto a x1 es ¿cuánto? 2x1. Ajá. Y menos 2, ¿qué? 2x2, ¿no? Esas son las parciales, ¿no? ¿Cuánto vale la derivada? Y si evaluamos esta cosa en el cero, pues esto nos va a dar la matriz 0, 0, ¿no? O sea, no tiene parte lineal, ¿no? ¿Sí? Porque la derivada es 0. Bueno, y aquí se ve, ¿no? Que no tenemos términos lineales. Son puros términos cuadráticos. Ajá. Entonces, este sistema no tiene parte lineal y no podríamos aplicar la teoría que hemos visto hasta ahora, ¿no? De los sistemas lineales para analizar la estabilidad del equilibrio. Bueno, aquí se ve que es inestable, pero no podemos usar la teoría que tenemos hasta el momento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el sistema no tiene un sistema lineal en el equilibrio, ¿vale? No tiene parte lineal. Pero podemos dibujar el retrato fase, ¿estamos? Darnos una idea de cómo es el retrato fase y pero no sabemos, los sistemas lineales no nos dan información de cómo es el equilibrio, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, el ejemplo iba encaminado de cómo se dibuja un campo vectorial alrededor de un punto. ¿Estamos? ¿Cómo dibujamos ese campo vectorial? ¿No? ¿Ok? Bueno, en general, así vamos a dibujar los campos vectoriales. Pero aquí nos falta definir más cosas, ¿no? Entonces, los conjuntos H más, omega H más, H menos. Ajá. Vamos a definir también, pues, para los sistemas planos, ¿sí? Cuando menos para los sistemas planos. Uh-huh. ¿Quieren ver otro ejemplo o ya pasamos a la teoría? A la teoría, profe, por favor. Ok. Desde luego que una solución, pues es una solución que pasa por ahí. Bueno. Ok.
Entonces, consideremos el problema de valor inicial, en donde aquí F, una ecuación diferencial autónoma. Ajá. Y donde F es un campo vectorial de omega contenido en Rn. Y aquí tenemos bueno, tenemos esta ecuación diferencial y F es una función de clase C1. Omega es un conjunto abierto. Entonces, si aquí tenemos omega, pues aquí mismo vamos a tener un campo vectorial, ¿verdad? Aquí tenemos un campo vectorial. Este es omega. Correcto. Entonces, definición. Definición 1. Profe, ¿le puede tenemos, alejar un poquito más al pizarro? Bueno, a su pantalla, por favor. sí. Aquí definición 1. Un poco más para arriba, profesor, por favor. Así. Definición. Uno. Entonces, una función, una solución x de t es solución de la ecuación diferencial 1. Bueno, aquí pensamos que este es 1. Es solución de la ecuación diferencial 1. En el intervalo y contenido en R. Si para toda t en el intervalo i, tenemos que x de t está en omega, en el conjunto omega, o sea, aquí tenemos x de t. Ajá. Y además, pues al derivarla y sustituirla en el campo vectorial, esto nos da una igualdad, una identidad para toda t en el intervalo i, ¿verdad? Para todo t en el intervalo i. ¿Puede bajar un poco su cámara, por favor? Sí. Entonces, una solución de 1, pues es x de t es solución de la ecuación diferencial 1 en el intervalo i. Aquí tenemos el intervalo i. Entonces, esto es x.
Y aquí está el intervalo I, contenido en R. Es una curva, pues, que es tangente al campo vectorial. Ujú. Entonces ahora vamos a ver, dado un punto, dado un punto x0 en omega, aquí damos el omega, y damos cualquier punto x0 aquí en omega. Ajá. Desde luego aquí tenemos el intervalo I, y aquí está el T0. Ajá. Aquí está X. Ujú. X de T es solución del problema de valor inicial. Del problema de valor inicial. X punto igual a f de x. Con x de t0 igual a x0 sobre el intervalo I, intervalo sobre el intervalo I, si pasan tres cosas. Uno, ¿sí? Uno. Primero, pues que T0 pertenezca al intervalo J. Profe, ¿puede subir tantito su cámara, por favor? ¿Sí? Si T0 es el intervalo I, ¿no? ¿Qué otra cosa? Dos. Si X de T0, ajá. Si X de T0 es igual a X0. Y 3. Y 3. X de T es solución. X de T es solución del problema de valor inicial. Del problema de valor inicial 1. Esto es. Ajá. Es decir, pues que al derivar, pues tenemos que x' de t es igual a f de x de t para toda t. Para todo t, ¿no? Y además, pues que al sustituir, pues nos da x0, ¿no? Ajá. Eso significa solución del problema, ¿no? Geométricamente, pues que esa curva
Ajá. Esa curva, pues sea tangente cuando tengo F, pues tengo un campo vectorial aquí. Geométricamente, pues yo inserto una curva en esta parte y que pase por X0, ¿verdad? Esa es mi solución. Entonces el problema es determinar el intervalo en donde está definida esa solución. ¿Correcto? ¿Puede bajar un poco su cámara, por favor? Sí. Ok, entonces una solución pues es una curva de R en Rn, ¿verdad? De R en Rn, que es tangente al campo vectorial, que pasa por X0 y que es tangente al campo vectorial. Por lo que luego se le llama línea, es una línea de flujo, ¿verdad? Bueno, pues entonces el problema desde el punto de vista matemático, pues es el siguiente, ¿no? Una vez que tenemos formulado qué quiere decir solución del problema de valor inicial, entonces nuestro problema teórico es cuándo existe la solución. Bueno, ya me puedo pasar al primer cuadrante. Ok. Entonces, dado el problema de valores iniciales, ¿sí? Dado el problema de valores iniciales, este problema igual a f de x, una ecuación autónoma,
con x de t0 igual a x0. Ajá. Y donde omega es elemento de un omega. Omega es contenido en Rn abierto. Ajá. Una de las preguntas es, ¿cómo es posible saber? ¿Cómo es posible saber si uno tiene solución? ¿Cómo es posible saberlo si tiene solución o no tiene solución? ¿O no tiene solución? Dos, la segunda pregunta es, bueno, si esto tiene solución o no tiene, y si tiene, si existe una solución, es solución. Una de las preguntas, ¿es única? ¿Es única la solución? Sí. ¿Es única? Dos, tres, tercera pregunta. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene probar la existencia y unicidad? Unicidad de la solución. Si no se puede escribir explícitamente. Si no se puede exhibir. No se puede exhibir explícitamente. No manches. ¿También del otro lado? Ok. Ok, entonces, bueno, una de las preguntas teóricas es esa. Primero, si yo tengo esta ecuación, ¿cómo es posible saber si tiene o no tiene solución, verdad? O cuándo tiene o no tiene solución. Dos, y si existe, la solución es única o no es única, ¿cómo lo determinamos? Y la otra cuestión es, ¿qué sentido tiene el problema de existencia y unicidad de la solución? Si esta no se puede escribir explícitamente. Esas son como tres preguntas fundamentales. Bueno, primero pues hay que responder si es posible de antemano saber si tiene o no tiene solución, ¿no? Y entonces, pues sí, debemos de, si nosotros nos enfrentamos a un problema, pues tenemos que saber que si no tiene solución, si tiene solución, pues hay que buscarla. Y si no tiene, pues es bueno saber que no tiene. Y una vez que la encontramos, es importante saber que sea única, es decir, que no tenga una infinidad de respuestas, ¿no? Porque eso nos lleva, en sentidos prácticos, pues nos lleva a inconsistencias, ¿no? Y bueno, pues si nosotros probamos la existencia y unicidad, pues ya vamos a la segura de encontrarla, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que pusimos anteriormente, como que ahí, dado el campo vectorial, sospechamos que existe una solución, pero ¿cómo probamos
si realmente existe, ¿verdad? En el campo vectorial que tenemos. Bueno, efectivamente, para responder a estas preguntas, necesitamos saber algunas propiedades del campo vectorial, ¿no? Y una de las propiedades para que exista una solución es que este campo vectorial cumpla una condición que se llama de Lipschitz, ¿no? Y entonces vamos a ver, para probar que existe una solución, vamos a usar el método de iteradas de Picard. Y cuando existen las iteradas de Picard, pues una de las condiciones es que el campo vectorial satisfaga la condición de Lipschitz. ¿Ok? Entonces, vamos aquí, definición 2. Tomamos un sea omega, un subconjunto de Rn. Y f, una función que va de omega contenido en Rn en Rn. Entonces, decimos que f satisface la condición de Lipschitz. ¿Sí? F satisface la condición de Lipschitz. Sí, existe una sobre omega. Si existe una constante K. Una constante K. En R. Tal que para toda X y Y en omega, ¿sí? Se satisface la siguiente condición, que la norma de f de x menos f de y es menor o igual que k por la norma de x menos y. ¿Ok? Desde luego que aquí estamos trabajando con la norma euclidiana, ¿verdad? Es decir, la norma euclidiana es aquella en la que si x está en Rn, la norma de x se define como la raíz de x1 al cuadrado hasta xn al cuadrado. Estamos usando esa norma. ¿Ok? Entonces, es ejemplos de funciones de Lipschitz, como cuál podríamos tener ejemplos de funciones de Lipschitz sobre R, como cuál podemos tener. Perdone, pero faltaría que K tiene que ser menor que 1, o estoy equivocado. No, este es en general K una constante positiva. Gracias. Para que converja aquella sucesión, sí vamos a pedir esa condición. Además, ¿no? Para que sea contractiva. Bueno, pues desde luego que una función que es Lipschitz en todo R, pues sería, ¿como cuál? ¿El valor absoluto? Pues sí, o sea, puede ser esta f de x. El valor absoluto es Lipschitz 2. Una lineal, ¿verdad? En R, f de x, una matriz por x, ¿verdad? Obviamente estos son Lipschitz, ¿no? Pero, si tienes x cuadrada o 1 entre x, ahí sí ya no necesariamente son Lipschitz. Como que la idea es que se tengan una tasa de cambio moderada, ¿no? Que es la función, ¿no? Que como que la derivada se tenga que acotar, ¿no?
Pero entonces tenemos otra cuestión. Si una función es, ¿qué quiere decir que una función se llama localmente Lipschitz? ¿No? Si no es Lipschitz en todo el plano o en todo omega, entonces en una vecindad de omega queremos que sea Lipschitz. ¿Vale? Entonces aquí vamos a decir que una función f, ¿sí? La función f se llama localmente Lipschitz. Localmente Lipschitz. Localmente Lipschitz. Sobre omega. Omega sí. Para toda x0 en omega. Si para toda x0 en omega existe una vecindad. Existe una epsilon vecindad, ¿verdad? De x0. Y existe una constante positiva, una K0 positiva, tal es que para toda X, tal que para toda X, Y, en esa vecindad de B epsilon de X0, se cumple, ¿no? Que, bueno, aquí lo vamos a poner, implica que para toda XY en esa vecindad de X0, se cumple que f de x, y, f de x menos f de y es menor o igual que K0 por x menos y, ¿verdad? Ajá, se cumple la condición de Lipschitz, ¿no? Si no es globalmente Lipschitz, queremos que sea localmente Lipschitz. O sea, tienes aquí omega. Obviamente, si tienes un punto x0, tomas una vecindad y en esta vecindad quiero que sea localmente Lipschitz. Para toda x0, etcétera, quiero ver que sea localmente Lipschitz. Ajá. Vale, entonces, una de las cuestiones para que nos va a ser útil esta propiedad es para lo siguiente. Vamos. Ya puedo cambiarme de lugar. Bueno, aquí vamos a tener que la vecindad con centro en x0 y radio r, en general la vamos a escribir así, ¿no? Son todas las x en r n, tal que x en norma menos x0 es menor que r, ¿no? Esa es la bola con centro en x0 y radio r, ¿no? Así la denotamos a esa bola, ¿no?
¿Puede bajar un poco su cámara, profesor, por favor? Sí, claro, claro, claro. ¿Ya puedo mover la cámara? Sí, profesor, gracias. Ok. Bueno, entonces un primer lema es el siguiente. El lema, tenemos un conjunto omega en Rn, F, un campo vectorial de omega contenido en Rn. Entonces, si F, aquí, si F es de clase C1 en omega, F es localmente Lipschitz. Si F es de clase C1, entonces F es localmente Lipschitz, ¿no? Que sea, bueno, entonces la prueba de este lema va como sigue. Primero, si M es abierto en Rn, abierto, si omega es abierto, entonces
para cada x0, para cada x0 que demos ahí en omega, existe, ¿verdad? Una épsilon positiva, tal que, por definición de abierto, ¿no? La vecindad de radio centrada en x0 y radio épsilon está contenida en omega, ¿no? Entonces aquí tienes el conjunto abierto, omega, y para cualquier punto, pues podemos encontrar una épsilon vecindad que está contenida aquí. ¿Correcto? Pues si estamos en R, pues esto sería un intervalo. Si estamos en R2, pues es un círculo. Si estamos en R3, es una esfera de radio épsilon. Y entonces, si es de clase C1, nosotros podemos derivar, bueno, podemos tomar el máximo. O sea, tenemos las derivadas parciales, digo, las derivadas parciales de la función. Todas las derivadas son continuas. Podemos derivar. Voy a cambiarme el lado. Calculamos la derivada en cualquier punto, ¿verdad? Para toda x que tenemos aquí, podemos calcular la derivada de f de x. Recuerden que esta es la jacobiana, ¿verdad? Parcial de f1 con respecto a x1. Así, parcial de f1 con respecto a xn, etcétera. Parcial de fn con respecto a xn. Parcial de fn con respecto a xn. Ajá. Correcto, esta es una matriz para cada x para cada x tomamos una, tomamos una bola de radio épsilon aquí. Entonces tenemos aquí el omega, aquí tenemos el x0, aquí tenemos la bola de radio épsilon y tomamos una bola de épsilon sobre 2. Ajá, aquí. Y en esa bola vamos a calcular K. Sea K igual al máximo en la bola de X. Bueno, vamos a poner aquí de X en la bola de radio de X0 de la norma de la derivada de f de x, ¿no? De la derivada de f de x. Acuérdense cómo se define la norma de una matriz. La norma de esta matriz, si tenemos una matriz, ¿cómo se define su norma? Si T es una transformación lineal de Rn en Rn. Como el máximo de la transformación lineal, ¿no, profesor? Ajá, entonces aquí la norma del máximo, así se define, ¿no? Como el máximo de las X menor que 1, ¿verdad? De la norma de T de X, ¿verdad?
Así, ¿no? O sea, esto es una norma en Rn y esto es la norma en, en L, ¿no? L es el conjunto de las transformaciones L es el conjunto de las T's de Rn en Rn. El que T es lineal. Entonces así se define la norma aquí en L, ¿no? Y puesto que la derivada es una transformación lineal, entonces, pues esto es como la norma de la derivada en un punto, ¿verdad? Específico. Entonces se toma esa acá y la bola de radio en x0 b epsilon sobre 2 de x0. Ajá. Pues es el conjunto de las x en Rn. Ajá, tales que x menos x0 es menor que epsilon sobre 2, ¿no? La cerradura es un conjunto compacto, ¿verdad? Entonces aquí lo que se toma es, en la cerradura de esta bola, K existe, ¿verdad? Y existe porque las derivadas parciales son continuas, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, tomamos dos puntos X, Y en la vecindad de ¿Le podría X0. bajar un poco, profe, por favor? Gracias. Ajá, ahí, Sí, gracias. ¿sí? Ok, ¿y para qué queremos eso? Pues entonces, lo que nosotros también, además, este conjunto es compacto y conexo, ¿verdad? Es de una sola pieza. Compacto y conexo. Ajá. Entonces, tomamos dos puntos en R. Vamos por acá. Tomamos dos puntos en la bola. Profe, ¿podría regresarle unos segundos, por favor, a donde estaba? Por favor. Sí, claro. Aquí estamos. Un poco más abajo, por favor. Esto es omega. Ajá. ¿Sí? Calculamos la derivada del campo, ¿verdad? Vectorial aquí. Y para cada punto X, pues tenemos una transformación lineal, ¿no? Entonces K es el máximo en la bola de radio epsilon sobre 2. ¿Sí? La bola de radio epsilon sobre 2 es un conjunto compacto y conexo. Y esta es la norma que tenemos aquí, es la definición de la norma de la transformación lineal, ¿no? Uh-huh. O sea, en este caso T es df de X, ¿no? Así.
Ok. Bueno, ya puedo cambiarme. Gracias, profesor. Entonces aquí tenemos el conjunto omega. Aquí tenemos x0. Aquí tenemos la bola aquí es epsilon sobre 2 y aquí es epsilon. Y tomamos dos puntos cualesquiera x y y en esta epsilon sobre 2. Ajá. O sean x, y, ¿en dónde? En B, en la bola de radio epsilon sobre 2, centrada en x0. Ajá. Y definimos una recta, un vector unitario, un vector u, que sea pues y menos x, ¿sí? Y menos x, y entonces formamos una línea recta. Y sean una recta que sería con el punto inicial aquí en x, que se una a y. Entonces aquí s por x, y menos x, con s menor o igual que 1 y mayor o igual que 0. Y entonces con esta condición x más s por y menos x vuelve a estar en la bola, ¿verdad? Y centro en x0. Ajá. Y entonces, pues ya que tenemos eso, definimos una función, ¿verdad? Definimos una función de la siguiente manera, ¿no? Definimos la siguiente función f del intervalo de 0 a 1 a r. ¿Podría bajar su cámara, por favor? A rn. Definimos esa función. Así. ¿Cómo la definimos? Como f de s igual a f evaluada en x más su. Ajá. Ok. Definimos esa función así, ¿verdad? Y entonces, ¿cuánto vale la derivada? Pues es como una derivada direccional. F' de S. Uh-huh. F' de S es igual a la derivada de F, a la derivada de F, evaluada en X más SU, punto U por U. Así, ¿no? Uh-huh. ¿Correcto? Entonces, ¿cuánto vale F de X? Aquí vamos a usar un teorema del valor intermedio, ¿verdad? Porque F
de 0 es igual a f de x. F de 0 es igual a f de x. Observemos que f de 0, f de x, f de y, menos f de x. F de y, pues es lo mismo que f de 1, menos f de 0. F de 1 menos f de 0. Porque recuerden que f... ¿Le puede subir un poco, profe, a la pantalla? Gracias. Sí. F es porque recuerden que f de s es igual a f de x más s por y menos x, ¿verdad? Entonces, pues es claro que si s es igual a 1, pues aquí ponen s igual a 1 y se cancela la x. Ponen s igual a 0 y se cancela la... y tenemos solamente f de x, ¿no? Así. Tenemos f de x. De modo que, siguiendo esta línea, pues eso es igual a la integral, ¿sí? De 0 a 1 por el teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Es igual a la integral de 0 a 1 por f' de s en ds, ¿no? Si aplicamos el teorema fundamental del cálculo, pues tenemos esa condición, ¿no? Pero la derivada de f' de s es la integral de 0 a 1 ¿de quién? De df de x más s veces u por u de s. Entonces, si nosotros tomamos la norma aquí, ¿sí? Tomamos la norma de la diferencia menos f de x, ¿sí? Si tomamos la norma, pues debemos tomar la norma aquí también en la integral, ¿verdad? Por u. U de s, ¿verdad? Y si tomamos esa norma ahí, pues eso es menor o igual, ¿sí? Profesor, ¿puede alejar más su cámara, por favor? ¿Cómo? ¿Subirla? Alejarla un poco más, por favor. Así. ¿Ahí? Ahí se ve bien. Muchas gracias. Ok. Entonces esto es menor o igual que la integral de 0 a 1 de la norma de df de x más s u por u diferencial de s, ¿verdad? Así nos quedaría, ¿no? Y entonces, por una desigualdad de Schwarz, por la desigualdad de Schwarz para este caso, tenemos que esta es la integral de 0 a 1 de la norma triple, pero de esta, ¿verdad? df de x más s por u. Así. Por la norma doble de u. Porque esta está en Rn y esto está en L. En L, ¿no? Las transformaciones lineales, ¿no? Por ds, ¿no? Pero aquí que tenemos... ¿Le puede bajar un poco, profe, por favor? Sí. Gracias. ¿Sí? Pero ahí que tenemos
tenemos que pero esto es igual a K, ¿no? Es menor o igual que K porque hemos supuesto que en la bola de radio de epsilon sobre 2, aquí tenemos el máximo, entonces sería menor o igual que la integral de 0 a 1 de K por la norma de U por ds, ¿no? ¿Ok? Pero U, ¿quién es? U es Y menos X. Ajá. O sea, esto es una constante y esto nos quedaría igual a una constante K por la norma de U por 1, porque la integral de 0 a 1 en ds pues es 1, ¿verdad? Y esto es igual a K por X, Y menos X, ¿no? Así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos es que la norma de f de x, y menos x, ¿sí? Y menos x, menos f de x, y, es menor o igual que k por la norma de y menos x. Y entonces, pues si la función es localmente, si la función es de clase C1, ¿cuál es el punto clave aquí? Que podemos definir la norma en un compacto, así localmente, y entonces pues es localmente Lipschitz. Ajá. Ok. Entonces eso es localmente Lipschitz, ¿no? Bueno, pues con esa condición, nosotros vamos a poder, sí, ya para terminar, con esa condición vamos a poder, en el problema de valores iniciales, de 0 igual a x0, ¿sí? En el problema de valores iniciales que tenemos aquí, podemos integrar, ¿no? Integrar de 0 a t de x punto de s en ds, de f de x de s en ds. Entonces, por el teorema fundamental del cálculo, pues aquí vamos a poder tener x de t menos x de 0, que vamos a pasar del otro lado. Ajá. Más la integral de 0 a t de f de x de s, ¿no? Uh-huh. Entonces, usando esa condición, ¿sí? Vamos a poder definir unas iteradas poniendo U0, una aproximación a las soluciones, como X0, ¿no? Y una vez conociendo esta, vamos a poder definir U1 de t igual a X0 más la integral de 0 a t de f de U0 por ds, así. U0 pues va a ser X0, ¿no? Y vamos a poder definir U a la K más 1 de t igual a X0 más integral de 0 a t de f de UK de s en ds, ¿verdad? ¿Correcto? Entonces, si la K tiende a infinito,
vamos a poder probar que esta converge a una U de t, ¿verdad? Y esto converge a x0 de 0 a t, ¿verdad? Aquí está. A f de u de t, ds en ds, ¿no? O sea, vamos a ver que esto converge uniformemente. Todas estas van a ser funciones continuas. Y ustedes saben que una sucesión de funciones continuas en un compacto converge uniformemente a una solución de este tipo. Ajá. Bueno, pues eso yo creo que vamos a probar la siguiente clase, para probar la existencia y unicidad. ¿Está bien? Bueno, como primer parcial, pues les voy a poner algunas preguntas de lo que ya sabemos hacer como segundo parcial, para que lo puedan hacer no en un tiempo más allá de 2 horas, 1 hora para que lo suban y todo, ¿ok? Para el viernes. Entonces lo voy a dejar abierto hasta el domingo para que ustedes en el momento que puedan dispongan de su tiempo, ¿no? Para que lo resuelvan, ¿ok? ¿Está bien? Sí, profesor, gracias. Ok, entonces nos vemos el viernes. Y gracias por hoy. Sí. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Buen día. Buen día.